Vamos a hablar al respecto y qué mejor contactarnos con el doctor Rolando Jiménez Sardón, ¿no? Jurista, es decano del Colegio de Abogados de Puno, docente universitario. Doctor Jiménez, muchas gracias por su atención aquí a RCR. Buenas tardes. Lizardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludo a través tuyo de toda la audiencia de RCR. Doctor, nuevamente vamos a tratar este punto porque hoy, por ejemplo, se está pidiendo por parte de un integrante de la Junta Nacional de Justicia, se ha solicitado la suspensión de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ¿no? Por 6 meses se ha dicho. La fiscal hace unos instantes, en una conferencia de prensa, ha dicho que este pedido es inconstitucional. ¿Es así, doctor? ¿Nos puede explicar, por favor, a nuestra audiencia? A ver, lo primero que tendríamos que sostener es el manejo ideologizado de la institucionalidad en el país. Cuando me refiero al manejo ideologizado de las instituciones en el país, me refiero a que las instituciones como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, y, y otras instituciones tienen un rasgo ideológico y que está destinado a lograr un objetivo que ya desde hace un buen tiempo se viene trazando en el espectro nacional. Entonces, este manejo ideologizado de estas instituciones encargadas de administrar justicia, Ujú. eh, ¿A, lo que hacen es a qué podemos llamar desestabilizar. ideologizado, doctor, por favor? A ver, me pongo a pensar, por ejemplo, si nos referimos un poco al Tribunal Constitucional. Anterior tenía una orientación ideológica, no partidaria, no estoy hablando de una orientación partidaria, una, una, una orientación ideológica más vinculada a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de los derechos ciudadanos. El nuevo Tribunal Constitucional no tiene esa orientación, más es una orientación a la defensa del mercado neoliberal. A eso me refiero cuando hablo de una orientación ideologizada. Esto también se refleja en la Junta Nacional de Justicia. Y este manejo ideologizado de las instituciones en el país hace que en realidad estas instituciones se vean seriamente afectadas. Y el Ministerio Público no está afecto, o perdón, no está libre de esta afectación. En mi concepto, lo sostenido por la Junta Nacional de Justicia tiene un contrasentido enorme. Primero, tendríamos que definir e indicar que se trata del informe que hace la vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia, la doctora María Teresa Cabrera, Ujú. en la que solicita una medida cautelar de suspensión de la fiscal de la Nación, en este caso de la doctora Delia De la Espinosa. Espinosa. Ujú. Hemos leído el informe y no tiene una sustentación, no tiene una fundamentación real, que es uno de los requisitos fundamentales que establece el artículo 88 del reglamento de procesos disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia. No ha establecido, por ejemplo, cuáles son los graves elementos de convicción que tiene para solicitar una medida cautelar de esta naturaleza. Se dice que es por dos razones. Primero, porque se impidió que la señora Patricia, o se impidió que se diera cumplimiento a la decisión de la Junta Nacional de Justicia para reponer a la señora Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Ese es uno de los primeros puntos. Y el segundo punto es que se incitó a los trabajadores del Ministerio Público para que desacataran la decisión de la Junta Nacional de Justicia.
Pero ahí hay un contrasentido que no es explicable. La misma señora Patricia Benavides ha reconocido que ella no podía ser reincorporada como fiscal de la nación y que sí aceptaba ser reincorporada como fiscal suprema. Entonces, la decisión de la Junta Nacional de Justicia en ese momento estaba equivocada. Ahora, sí, Pero sí, doctor, me parece que justamente ahí en ese momento no se acató porque pasó el tiempo, ¿no? Pasó el tiempo que tenía la doctora Patricia Benavides para ocupar el cargo de fiscal de la Nación porque venció el plazo. Por eso ella dijo que bueno, ya yo no voy a ir como fiscal de la Nación, pero sino como fiscal suprema. ¿Eso fue lo que sucedió? no, lo que pasa es lo siguiente, que el cargo de fiscal suprema sí le pertenecía a la señora Patricia Benavides y es al cargo en el que debía de reponerse, en tanto que el cargo de fiscal de la nación no es una facultad de designación de la Junta Nacional de Justicia, sino de la Junta de Fiscales Supremos. Y la Junta de Fiscales Supremos ya había designado y había acordado que la señora Delia Espinosa era la fiscal de la nación. Entonces se estaba pidiendo que se ejecute una, una orden que, no, que jurídicamente no era posible de Ujú. ejecutarse. Entonces, ese fue el problema central. Claro, es una Entonces, situación fíjese, de plazos, ¿no? Porque se dice que la Junta Nacional de Justicia no estaba nombrando a la fiscal de la Nación, como fiscal de la Nación, a la doctora Patricia Benavides, sino estaba reponiendo, que es totalmente diferente, ¿no? Porque ella fue suspendida y esta decisión de la Junta era una reposición al cargo. bueno, en realidad son exquisiteces para justificar, en mi concepto, una medida que no estaba legalmente amparada, Ujú. porque la designación de la fiscal de la Nación por mandato expreso de la ley orgánica del Ministerio Público la hace la Junta de Fiscales Supremos. Ujú. Ahora, otro Entonces, caso, doctor, porque ese es un debate más amplio que se puede dar. El fiscal Tomás Aladino Gálvez, en sus redes sociales, ha precisado, dice, es verdad que la fiscal de la Nación ha hecho méritos para su suspensión por parte de la Junta Nacional de Justicia. Dice, de suceder ello, asumiría como fiscal de la Nación interino Pablo Sánchez, por ser el más antiguo, y si no lo hiciera, será Zoraida Ábalos, que le sigue en antigüedad. No es como dicen algunos, que yo asumiría, dice, el cargo, ¿no? Pero en la conferencia de prensa, la doctora Adela Espinosa ha dicho que se está haciendo esto para que asuma como fiscal de la Nación a Patricia Benavides. Entonces, la verdad que hay una confusión que los que no saben mucho de derecho, pues bueno, se sienten un poco desorientados, ¿no? a ver, Lizardo, la ley orgánica del Ministerio Público es clarísima. En caso de que suceda, como creo que va a suceder, la suspensión de la doctora Delia Espinosa, sucede en el cargo el fiscal más antiguo. Ujú. Y en este caso, el fiscal más antiguo es el doctor Pablo Sánchez. Así es. En antigüedad, en antigüedad me parece, si es que no estoy equivocado, le sigue el doctor Tomás Aladino Gálvez y luego el doctor Juan Carlos Villena y luego la doctora Patricia Benavides. Ese es el orden. Ujú. La doctora, ese sería el orden prevalente, pero lo que yo creo que lo que se busca en este momento es la suspensión de la doctora Delia Benavides, aunque considero que no existen los elementos suficientes para que se le dé esta medida cautelar, es que se busque, el Ministerio Público entre en una etapa de desestabilización enorme, porque fíjese, quedarían 4 fiscales supremos, 2 repuestos por uno por el Tribunal Constitucional, que es en el caso de, o perdón, por el Poder Judicial, que es el caso del doctor Tomás Aladino Gálvez,
y otro por la Junta Nacional de Justicia, que es la doctora Patricia Benavides, y dos que corresponden porque se han sido designados y nombrados en su momento, que es el caso del doctor Juan Carlos Villena y del doctor Pablo Sánchez. Y entonces en la Junta de Fiscales Supremos habría un empate de 2 contra 2, porque sabemos cuál es la posición que mantiene Patricia Benavides y el doctor Tomás Aladino Gálvez. Y eso acarrearía, faltaría pues el voto dirimente, ¿no? Claro, El ¿no? voto que ponga peso en ello. Y eso va a traer como consecuencia una inestabilidad en el Ministerio Público. Así es, ¿no? Es lamentable en una situación, doctor, que nos encontramos de una serie de denuncias, luchas contra la criminalidad, que esto favorece al otro lado, pues, ¿no? A las organizaciones criminales que se ven favorecidos en esta situación. ¿Cómo se tendría que reformar el Ministerio Público? ¿Cómo se tendría que cambiar, doctor? No sé cuál sería su apreciación para la elección del fiscal de la Nación, que no se haga justamente con estos fiscales supremos. Lo que tiene que hacerse, Lizardo, es una profunda reorganización del aparato de administración de justicia. Esto implica el Ministerio Público, implica el Poder Judicial. Pero ¿quiénes tendrían que hacer una labor de esta naturaleza? Llamar a expertos que conozcan el tema de la administración de justicia, tanto de carácter nacional e inclusive pedir el apoyo y el soporte de juristas internacionales que hagan en realidad un informe para llegar a determinar una reforma integral del sistema de justicia. Y esta reforma integral, ponerla en conocimiento de la población para que la población en su momento, la población organizada me refiero, a través de los colegios profesionales de abogados especialmente, podamos hacer llegar los aportes que consideremos necesarios y que podrían mejorar la administración de justicia. Este es un proceso que tiene que obviamente demorar, pero que debería de tener la intencionalidad política de llevar adelante. No es como lo que se quiere hacer en este momento, en donde un Congreso completamente desprestigiado y que está de salida además, intente reorganizar los organismos que administran justicia en el Así país. es. Y finalmente, doctor Jiménez, ¿cuál es su apreciación? ¿Cómo, por ejemplo, usted como docente universitario, cómo pueden apreciar los jóvenes que quieren ejercer una carrera también como abogados, ver que un ministro de Justicia como el señor José Santibáñez maneje, ¿no? Todo este importante cargo como ministro de Justicia y Derechos Humanos, siendo procesado, teniendo carpetas abiertas y últimamente, incluso después de esta pericia que se ha dado, están advirtiendo su situación complicada en cuanto a unos audios, ¿no? De unas denuncias irregulares. Debería dar un paso al costado, si bien es cierto, no está en plena investigación, no hay una sentencia al respecto, pero como imagen, ¿cómo lo ve usted? Mira, Lizardo, yo creo tenemos que partir de un hecho importante. El ministro de Justicia, en la práctica, a pesar de que no se diga así, es el asesor legal del Poder Ejecutivo. ¿No es cierto? Entonces, quien ejerza esta función tiene que tener las calidades que requieran, tanto profesionales, personales y morales, para poder ejercer el cargo. Una persona de la calidad profesional del señor Santibáñez, defensor de policías que han estado o de personas que han estado comprometidas en delitos graves, de una persona que se opone y obstruye la administración de justicia durante tanto tiempo y no se someta a, a un peritaje, no puede calificarse como una persona idónea ni responsable. Lo que debería hacer este señor, que es lamentable que esté en el Ministerio de Justicia, debe dar un paso al costado
inclusive a nivel internacional, ha ido a un congreso, ha ido a un evento internacional de las Naciones Unidas, donde el encargado de la defensa de los derechos humanos, delante de él le ha indicado que lo que se está haciendo con la ley de amnistía en el Perú es el retroceso en la defensa de los derechos humanos. Y una persona de esas calidades y de esas condiciones no puede ser ministro de Justicia. Debería dar un paso al costado, o en todo caso, de ser posible, el Congreso debería volver a someterlo a un proceso de ratificación, o perdón, de Censura. convocarlo, así es, de Ujú, censura, claro. perdón. Censura Objetivamente en el sería la voz del Congreso ya, del y Congreso. recordemos que él ya ha sido censurado, ¿no? Imagínense, Claro, entonces es una situación complicada que no sé qué es lo que piensa verdaderamente la presidenta Dina Boluarte. Muchas gracias, doctor Orlando Jiménez Sardón, por este contacto aquí en RCR. Usted es jurista, es decano del Colegio de Abogados de Puno, docente universitario, valiosa su participación aquí en Red de Comunicación Regional. Hasta otra oportunidad, buenas tardes. buenas tardes, Lizardo. Un saludo a toda la audiencia de RCR. Buenas tardes, doctor.